Bueno, antes de empezar todo el curso, quizás es bueno dar alguna orientación de cómo creo yo que habría que leer este libro. Cuando uno no tiene demasiado tiempo, pues quizá no puede leer todos los autores, pero sí que hay que leer 2, 3 de cada una de las etapas o capítulos en que el libro se divide. Y digo esto porque a mí me parece que es importante leer los textos más de una vez. No es un libro que ya me lo he leído y paso. Y en esa lectura doble o triple, preguntarse cuál es lo esencial de este texto, o a veces de este párrafo, porque puede estar el esquema, aquello que es fundamental. Habéis de tener en cuenta que muchos de los textos de aquí son predicaciones, grandes discursos, etc. Y entonces en el discurso las cosas se repiten, se vuelven, y por tanto nos podemos perder ahí en un mar, pero lo importante es qué es lo que me parece que es esencial. Una vez tengamos el concepto fundamental de cada texto, que es lo que luego se graba más en la memoria, yo creo que es bueno también hacer lo que otras veces hemos llamado una especie de lista de perlas cultivadas. O sea, hay muchos textos que tienen frases fabulosas, y entonces si lográis extraer unas cuantas frases de esas de 2 líneas, no mucho más, pero hirientes y provocativas, eso ayuda mucho después en las conversaciones y demás, para argumentar y para 1000 cosas. Lo que sí que es importante es que estas perlas cultivadas sepamos dar cuenta de ellas, porque por ejemplo, una de las primeras que se encuentra, San Juan Crisóstomo, el rico, bueno, hoy no pongamos el rico porque con eso de la Edad Media hay mucha gente que está, pero el millonario o es ladrón o es hijo de ladrón. San Juan Crisóstomo decía, el rico o es un ladrón o es hijo de un ladrón. Esto es una buena bomba, pero hay que saber dar razón de por qué dice eso San Juan Crisóstomo. Bueno, estas 2 cosas me parecen fundamentales como introducción general a todo el libro. Y ahora pues vamos a ir por etapas. La primera de todas son los santos padres. Los padres de la Iglesia se dividen en los griegos y los latinos. Hay algo común en esta época, y es que la Iglesia no tiene poder. Son unos cuantos, unas minorías que van creciendo, por tanto muchas de las cosas que dicen, más que una crítica a la sociedad, es una exigencia al cristianismo, a la Iglesia que van haciendo. En todo caso, la crítica a la sociedad vendrá más tarde, ya al final de los padres, y en estos momentos primeros, quizá donde más se nota es en el combate al emperador, al imperio. El Señor, el Dios, no es el César, sino que es Jesús, este tipo de cosas. Dentro de las comunidades cristianas hay en los padres, en todos, 2 o 3 intuiciones fundamentales y muy serias. La primera es que Dios está en los pobres. Y aquí es fundamental, es una espiritualidad de la encarnación. Al descubrir la encarnación, se descubre también que en todo ser humano está Dios, pero al descubrir que en la encarnación Dios se ha empobrecido, se ha anonadado, se descubre que está principalmente en los más pobres. Y de hecho, en la introducción a los textos, hay uno, en la introducción, no ya en los textos, hay uno de San Ignacio de Antioquía que refleja la mentalidad de la Iglesia, y es que para refutar o para eliminar a todos aquellos herejes, los docetas que se llamaban, que por respeto a la dignidad de Dios decían que su cuerpo y su sangre, que eran todo cosas aparentes, porque Dios no se mancha con eso, pues el argumento que da Ignacio de Antioquía, una de sus cartas, es: los que hablan así, los que dicen eso, no se preocupan del huérfano, ni de la viuda, ni si uno pasa hambre. O sea que la encarnación juega aquí un papel muy fundamental. El segundo, que necesitaríamos recuperarlo: lo que uno tiene no es suyo. Hay una concepción de la propiedad totalmente distinta de la moderna que ha manchado, me parece a mí, demasiado a la Iglesia. Los hombres solo somos administradores de lo que tenemos. Y si solo somos administradores de lo que tenemos, la voluntad de Dios, cuando nos da lo que tenemos, es que los bienes de la tierra lleguen a todos. Por eso, constantemente aparece en los padres la idea de que cuando das una limosna a un pobre, no haces tú un acto de caridad ni de generosidad, haces un acto de justicia.
no le estás dando de lo tuyo, sino que le estás devolviendo lo suyo. Porque el principio primero es que los bienes de la tierra son para todos. Y ya veréis que algún Santo Padre dice, claro, si en un teatro que tiene 3.000 localidades llega un señor y compra las 3.000, una para él, otra para su perro, otra para una manta que se quiere colocar, etcétera, etcétera, no está portándose como ciudadanos, ¿no? Aunque tenga dinero para hacer eso. Esto de la propiedad creo que es importante subrayarlo muchísimo. Después, hay una diferencia, y ahora vamos a ir con la distinción. Los padres griegos son los que dan la teología. Los padres latinos son más prácticos. Viven de la teología de los griegos y la viven muy seriamente. Alguno quizá, como San Ambrosio, es un teólogo destacado, pero en los padres latinos encontramos más bien cuestiones prácticas que nos ayudan a descubrir algunos modos de vida de la Iglesia occidental. Cuestiones prácticas siempre han dividido un poco a griegos y latinos. Grecia es la que transmite la metafísica, por así decir, la filosofía. Roma es la que transmite pues, el derecho. Los problemas que discutieron los griegos eran más bien cristológicos y trinitarios, ¿no? Los problemas que discutían los latinos eran antropológicos, la gracia y el pecado. Bien, esta división se manifiesta también en los textos de padres latinos que tenemos aquí. Pero como he dicho, al lado de eso, pues hay algunas intuiciones que conviene recuperar porque son de tipo práctico. Por ejemplo, lo que con un juego de palabras castellano suelo traducir como ayunar para ayudar. Se cuenta cómo los cristianos ayunaban un día, tal y cual, recogían unos dineros y luego los repartían. Y es importante porque entonces ves que la finalidad del ayuno no es mera y simplemente agradar a Dios como si a Dios le agradase, sino dar a los demás, ayunar para ayudar. Así hay otros tipos de expresiones que ayudan. De los padres latinos, claro, Tertuliano da más cosas prácticas, que aparece ya aquí, os insinuará un tema que luego retomaremos al entrar en la Edad Media, que es ¿qué son los pobres de espíritu? Que eso lo tenemos totalmente equivocado, pero de momento pues lo aparco. Y finalmente, algunas alusiones que van saliendo y que irán saliendo más después, pues a lo que puede ser la vida de la Iglesia, los concilios. En esta época hay obispos que son lo que hoy llamaríamos defensores del pueblo. San Agustín es uno de ellos. Y ahora que el cristianismo ha sido ya más aceptado en la sociedad, después de toda esa cosa ambigua del constantinismo, pues hay el intento de influir en los príncipes, emperadores o gobiernos precisamente en favor de los pobres. Y aparecen también algunas descripciones o prescripciones legales de la vida de la Iglesia, que las encontraremos aquí, luego en la Edad Media, una muy significativa, me parece a mí, que dice que las casas de los obispos no tengan perros. Entonces todo el mundo defendía, como hoy, defendía sus casas con unos perrazos enormes. Pues no, las de los obispos que no tengan. Si los roban, que se fastidien, pero no vamos a permitir que un día vaya un pobre por ahí a pedir algo y el perro se lo cargue. Bueno, ese tipo de cosas.